60 días ya de reclamo de justicia desde el estallido del caso Iguala, pero el reclamo de justicia es mucho más viejo en nuestro país. Esta semana entró en vigor, debutó el nuevo sistema de justicia penal en 2 estados, en Puebla y en Durango, aunque diversos señalamientos piensan o consideran que en la implementación de la reforma penal, los juicios orales, el modelo de 2.8 de 2008 aprobado constitucionalmente para lograr mejorar la justicia y cumplir con este viejo pendiente, van muy retrasados. ¿Lograrán cumplir la meta de que en todo el país estén establecidos en 2016? Soy José Buendía, está en Opiniones Encontradas, un programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos rapidísimo y regresamos aquí a nuestra mesa con 3 perspectivas de actores sobre este tema. El acceso de todos a una justicia ágil, oportuna y equitativa es el mayor reclamo en la crisis de derechos humanos que afecta al país y de los mayores pendientes para recuperar la paz y la seguridad. Las deficiencias en el apartado de justicia están entre las principales responsables de uno de los mayores males que afectan la convivencia y el desarrollo del país, la impunidad. Desde 2008, México se embarcó en una reforma que cambia radicalmente la procuración de justicia con un nuevo sistema de juicios orales, pero su aplicación es lenta y la calidad de la implementación a nivel federal y en los estados es muy heterogénea. El nuevo sistema de justicia penal a nivel federal debutó esta semana en los estados de Durango y Puebla, los primeros donde entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado en marzo de este año. Sin embargo, las barras de abogados y expertos no dejan de alertar que la aplicación está en riesgo porque persisten deficiencias y retrasos en la capacitación de jueces, ministerios públicos y policías. A 2 años de vencer el plazo, estudios señalan que ninguna entidad federativa tiene el estándar establecido para su arranque. ¿Es viable esperar que los juicios orales operen en el país en 2016? ¿Cuáles son los riesgos de que la reforma fracase? Posiciones. Número 1. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha asegurado en varias oportunidades que el nuevo sistema de justicia no tiene marcha atrás y aseguró que este año estará listo en la mayor parte de los estados. Número 2. Se prevé que las próximas entidades que concreten la transición sea Colima, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas, donde la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales ya fue avalada en los poderes legislativos locales según la Cámara de Diputados. Número 3. A nivel local, los estados más avanzados en la implementación del nuevo sistema de justicia penal son Chihuahua, Estado de México y Morelos. Número 4. Sin embargo, un estudio de SIDAC divulgado esta semana indica que el nuevo sistema de justicia penal en México está en riesgo de que su implementación sea deficiente y de simulación, ya que ninguna entidad federativa tiene el estándar establecido para su arranque. Número 5. Ninguna entidad opera al 100% bajo el nuevo ordenamiento. De hecho, tanto la Federación como las 32 entidades federativas tienen tareas pendientes, señaló el estudio. Arrancamos con opiniones encontradas, como le decía en la introducción, el reclamo de justicia en este país tiene 60 días, pero quizá muchísimas más décadas y años. Es una de las asignaturas pendientes y quizá una de las más importantes para lograr recuperar la seguridad y la paz que tenemos extraviada. Y para discutir sobre esto, pero sobre todo, cómo dentro de todo este contexto, esta semana debutó el nuevo sistema de justicia penal en 2 estados, en Durango y en Puebla. Y para discutirlo, me acompaña, me da muchísimo gusto que esté conmigo hoy en este foro, María Los Ángeles Frombow, que es titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Ángeles, muchas gracias, Pepe, por esta invitación y el gusto de estar aquí. Como siempre, siempre tu disposición y accesibilidad es enorme. Gracias. Y poderme permitir dar información que significa este sistema para el beneficio de la sociedad. Creo que eso es lo más importante que tenemos que dar para que funcione el sistema. Ahorita le entramos directo. Laida Negrete. Laida, mil gracias. Hola. Investigadora, politóloga y además de México Evalúa. Exactamente. Muchas gracias, Laida, por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Y Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Don José, a sus órdenes. Muchas gracias. Pues si quieres, entremos directamente. Hay muy pocas opiniones que no vengan señalando un retraso en la implementación del nuevo sistema de justicia penal por distintas razones. Se aprobó en 2008 una reforma constitucional, la meta es 2016, Ángeles, y hay dudas sobre que se pueda llegar a cumplir en 2016. ¿Qué es lo que explicaría, en caso de que coincidas con que en efecto existan estos retrasos, la razón de los mismos? ¿Es el cambio de gobierno? ¿Afectó el pasar en 2012 de un gobierno a otro? ¿Son los estados? ¿Son los municipios? ¿Dónde está un poco el motivo? Mira, yo creo que en primer lugar hay dos factores fundamentales. Existió en sí un gran retraso, no se hicieron muchas cosas que se debieron haber hecho durante el 2008 al 2012 que entró esta administración. Los últimos 4 años de Calderón. Prácticamente se avanzó muy poco, te puedo decir, 3 entidades estaban completas en el 2012 y otras tantas a completar 12, es decir, un porcentaje mínimo de país estaba operando parcialmente el sistema. Esto también nos llevó a hacer una evaluación al momento que se tomó por parte del presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, este sistema como una prioridad nacional para construir un México en paz. Desde el primer momento de su administración dijo, el sistema se va a hacer y voy a impulsar un Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto era fundamental para acelerar la implementación y lograr que hubiera armonización y homologación de este sistema en todas las entidades federativas. Es un trabajo que se ha dinamizado en los últimos meses, año y quizás año y medio de la administración, poniendo recursos, que era muy importante. Uno de los quizás argumentos más fuertes de las entidades era: no hay recursos, yo no tengo para pagar instalaciones que se requieren, equipamiento, profesionalización. Prácticamente más del 280% se ha puesto de presupuesto mayor en este objetivo claro que constituye un reto fundamental para procurar y administrar justicia y estar en los estándares internacionales, pero no se construye de un día para otro. Esto significa empezar desde la esencia de nuevos profesionales, de nuevas y en muchos casos metodologías de investigación, de metodologías de realizar la administración y la procuración de justicia, de modelos de gestión, de transmitir con nueva infraestructura lo que significa este cambio, con salas de juicios. Si quieres vamos punto por punto, pero déjame ir con la idea. ¿Coincides en que buena parte del retraso son los últimos 4 años del gobierno de Calderón? ¿Sí o no? ¿Y qué tanto crees que se haya avanzado de 2012 para acá? Yo creo que sí se aceleró la implementación a raíz de la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero eso es en marzo. Eso fue apenas en marzo, ¿no? Eso fue apenas en febrero de este año. Sin duda, es que no había una estrategia clara de cómo lograr la implementación originalmente, y es cierto, o sea, se aprobó la reforma constitucional y después así como, bueno, pues espontáneamente estaban esperando que los estados fueran adoptándolo, y eso fue un error muy, muy grave. Creo que sí fue muy positivo la aprobación del Código Nacional, pero sin duda, lo que sí creo que todavía le falta a esta reforma es tenerla en las reformas prioritarias. Es sintomático que las reformas que les llamaron estructurales en esta administración, en realidad son estas reformas económicas, cuando en realidad, desde mi punto de vista, las reformas de Estado de Derecho, que quiere decir estas reformas que nos permitirían resolver conflictos a través de las leyes, habían quedado como en un segundo plano. O sea, sí se había puesto un mayor énfasis que en la administración anterior, pero sin duda nunca en la categoría de esas reformas prioritarias de la administración. Espero que esto cambie y creo que el contexto del país llama urgentemente a que estas reformas sean prioritarias. ¿Dónde coincides y dónde discrepas, Daniel? Coincido en 2 grandes contextos. En un primer contexto, en que hay un retraso y que la reforma, sustantivamente hablando, es necesaria para que este país pueda encontrar ese camino, ese espacio
de solución de controversias apegadas a derecho. Creo que es el primer contexto. Discrepo en dos cosas. La reforma parte de una dialéctica inapropiada, esta confrontación entre lo inquisitivo y lo acusatorio o lo oral, que en alguna medida pone el acento en un problema de carácter doctrinal y no en una cuestión estructural, que era el problema que ha tenido el Estado mexicano desde tiempos inmemorables, pero se puede rastrear desde 1917, cuando Carranza, en la apertura del Congreso Constitucional del 16-17, hace una crítica muy fuerte al sistema de justicia penal. Esa es una cuestión que habría que ver, incluso hace una crítica muy severa al amparo. Eso es lo primero. Hemos tenido reformas como la del 32, la del 93, 94, 96, en donde lo que se ha puesto como énfasis siempre es el tema de la justicia penal. Hemos generado instrumentos como el Fondo de Seguridad Pública para fondear, para dar dinero, y bueno, el dinero parece irse a una bolsa rota, porque no ha servido para generar los cuerpos profesionales de policía que requerimos, no ha sido estructuralmente eficiente en generar un buen cuadro de ministerios públicos, pero sobre todo no ha generado una visión de Estado en el Poder Judicial, tanto en las entidades federativas como en el de la Federación, para entender de manera ingente el problema estructural de la justicia penal en el país. Déjame quedarme con las deficiencias y voy con Ángeles. De 2012 para acá, que ustedes toman las riendas del asunto de la implementación, ¿qué tanto sientes que han logrado subsanar o superar, en qué porcentaje, los retrasos o las deficiencias que se habían quedado o que se habían producido los 4 años anteriores? Mire, yo creo que esto no hay que verlo desde la perspectiva anterior, hay que verlo que tenemos un objetivo. Y el objetivo es que en nuestro país debe existir un nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial que funcione y que le dé a la sociedad la respuesta de lo que ha estado esperando durante años. No podemos dejar de reconocer que esta reforma es una reforma que parte primero de la sociedad, que hace suya el legislativo y la transforma en una reforma constitucional y convoca a todos los niveles de gobierno a hacerla realidad. Después, otro de los grandes objetivos es que parte de las entidades federativas y va hacia la federación. Justo acabamos el 24 de noviembre empezar la implementación a nivel federal, cuando Chihuahua ya tiene varios años operando el sistema. Entonces, tenemos que reconocer que ha habido una diferencia en la implementación de este sistema y que esto es algo distinto y que no vamos a ver para atrás, vamos a ver a qué objetivo debemos llegar. Hay un gran compromiso para hacerlo, donde efectivamente coincido, es necesario una planeación táctica que hemos estado reforzando con las entidades para lograrlo. Tenemos que ser muy claros en cuáles son los temas prioritarios. Yo entiendo el tema de capacitación y profesionalización es un factor fundamental. Otro de los temas esenciales es que existe el equipamiento necesario. Hay procuradurías que hemos nosotros diagnosticado que no tienen lo esencial para la investigación científica, o defensores públicos que tienen una percepción salarial mínima, que no tienen equipamiento y que no tienen la tecnología para hacer su defensa. Entonces, tenemos que ver todo esto para poder cumplir con un principio, por ejemplo, de igualdad de armas entre defensores y ministerios públicos, igualdad de salarios, igualdad de equipamiento, igualdad de elementos para investigar científicamente. Bueno, un ejemplo bastante actual es incluso técnicas forenses, por ejemplo, como en el caso de Iguala, de Ayotzinapa. Laida. Exactamente, y creo que el punto del doctor Márquez es muy importante, porque esta reforma en ocasiones se le pone el énfasis en la parte del proceso judicial. Entonces, los juicios orales, los juicios públicos, pero en realidad el gran reto de México es cómo se generan cuerpos de policías de investigación y cómo se genera investigación de calidad en delitos complejos. Algo que está muy en la mesa el día de hoy es cómo se puede investigar secuestro, cómo se puede investigar desaparecidos y cómo se hace de una forma
que sea científica, pero que además en el proceso de acusar, además, se respeten los derechos, algo que no sucede en México. Y ahí tenemos un problema que se nos reproduce casi todos los días, dificultades, por ejemplo, de poder integrar una averiguación previa, una acusación, digamos, sostenida y con pruebas suficientes. Ahí está el caso del 20 de noviembre. No sabemos investigar. Creo que hay que partir de ese problema. Un sistema como el adversarial, sustentado en la oralidad, exige un abogado capaz de transformarse en un investigador. Exige un policía competente para preservar una escena del crimen, exige una cadena de custodia de evidencia sólida, exige jueces capaces de entender, sobre todo los jueces de instrucción que tendrán la responsabilidad de evaluar esta evidencia, capaces de entender el valor de estas cadenas de evidencia y sobre todo el papel sustantivo que van a jugar al momento de ser puestas a consideración las evidencias ante el tribunal que se encargará de juzgar la causa. No tenemos nada de eso, a la par del tema forense que se destaca, pero creo que hay algo más básico todavía, más elemental. No tenemos cuerpos de autoridades capaces de entender la dinámica de los derechos humanos en la materia penal. Hemos puesto sobre la mesa varias deficiencias que arrastramos por años, el asunto de la falta de policías forenses para hacer investigaciones, pero no solamente en el caso de los restos de encontrados en Ayotzinapa, en Cocula, en el basurero de Cocula, sino en muchas otras áreas, digamos, que son imprescindibles para integrar una investigación. Nos va a dar tiempo para 2016, que es la meta constitucional, además entiendo, de tener listo todo y funcionando todo el nuevo sistema penal a nivel federal y de los estados, Ángeles. Hay un compromiso del presidente de la República, pero también de los gobernadores. Creo que ese es el primer requisito que no se había puesto en marcha de manera uniforme. Hoy la CONAGUA es una de sus prioridades, el gobierno de la República lo tiene, el Poder Judicial Federal, y aprovecho para decirte que el debut fue a nivel federal, Durango y Puebla, pero llevamos ya muchos años en los estados sí, sí. Y digamos, ellos a nivel local han hecho un trabajo que ahora nosotros estamos tomando como experiencia para hacerlo a nivel federal. Yo creo que estamos en la ruta y en el tiempo para hacerlo, pero quiero ser realista. El sistema no va a estar perfecto porque va a ser un tema que llevamos 100 años haciendo las cosas de una manera. Transformar un sistema de esa magnitud, estamos poniendo los cimientos, las bases, vamos a tener que hacer evaluaciones de calidad, vamos a tener que medir la ruta exacta de qué es lo que necesitamos corregir en el camino. Por eso muchas entidades están empezando por una región, nosotros estamos empezando a nivel federal por 2 estados. Ahí estamos trabajando, perfeccionamos la mecánica y la vamos a poner en marcha en otros 2 estados. Ya están en prospectiva los otros 2 estados para que se puedan dar a conocer. Ahorita? ¿Cuántos estados? Ahorita traemos 24 entidades federativas, estamos terminando el año con 28 entidades federativas, en el primer trimestre estaremos incluyendo otras 2 más y en el segundo semestre del año ya podremos decir que tenemos del 2015 todas las entidades operando. Es lo que se había comprometido Osorio Chong hace unos meses, pero a ver, yo creo que es perfectamente comprensible que un cambio en el sistema de justicia como el de seguridad es difícil que se den en el corto plazo, son procesos largos que se llevan tiempo, pero al mismo tiempo también sabemos, Laida, que en el país hemos tenido muchas experiencias de aplicar nuevas formas, nuevas fórmulas, nuevos programas, nuevas políticas de justicia o de seguridad que se hacen o se llevan a la práctica con muchas deficiencias y con mucha simulación. ¿En dónde de las dos, dónde te situarías tú en este dilema de cara al 2016? Mira, Pepe, yo creo que apenas están generando los datos para poder evaluar los cambios en el sistema en los distintos estados. Pero yo, nada más en términos de observación directa, me ha tocado ver cambios que son dramáticos y que sí son alentadores, porque no es cierto que a veces generamos leyes para no cambiar. Eso no es cierto, no en todos los casos.
Y ha sido muy impactante ver las transformaciones que tuvo Chihuahua aún antes de la reforma constitucional del 2008 y que sí lo hicieron de forma muy integral, generando incluso protocolos de actuación de la policía auxiliar en manejo de la escena del crimen, por ejemplo. Desarrollaron servicios forenses de punta y por otro lado también transformaron todo el proceso judicial. Y uno llegaba y se sentaba ahí en una sala de lo que le llaman la audiencia de control de detención, audiencias previas, y eran totalmente distintas a lo que es el resto del país. Baja California me impresionó toda la transformación que hicieron en agencias del Ministerio Público. Eso es una parte clave, porque en lugar de tratar de investigar todos los delitos chiquitos o grandes y hacerse y confundirse en esos procesos, era una forma muy inteligente de decir, bueno, esto lo vamos a investigar de esta forma, sobre estos delitos solo vamos a recabar información y estos delitos de alto impacto sí los vamos a investigar y de forma sofisticada. Esas transformaciones de gestión sí existen. Falta sistematizar los datos que nos permitan como ubicarlos, a ver cómo se traduce esto en experiencias distintas, sobre todo para el usuario, y ese es un proyecto que estamos empezando en México Evalúa, es cómo vamos a transformar la experiencia de los ciudadanos en México con un nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cuál es tu valoración, Daniel? Yo empezaría con experiencias como esta, ¿no? En el norte, donde además un estado como Chihuahua fue desde el 2000 de los más afectados por la violencia. Empezaría con algo muy básico. Un sistema jurídico, sustantivamente hablando, es un sistema de vida. Requiere de interacciones en el sistema social muy fuertes. La principal es la sociedad que se involucre en esta clase de procesos. ¿Cómo mido la experiencia Chihuahua? Bueno, la experiencia Chihuahua es una experiencia, como la ha relatado Laida, como lo dice María de los Ángeles. Sin embargo, también es una experiencia que tiene un gran problema, el caso Maricela Escobedo, que habría que ver con mucho cuidado. A veces un hipergarantismo mal entendido lleva precisamente a problemas severos de impunidad. Y esto se ve también un poquito en Estados Unidos con el famoso plea bargain, las negociaciones que hace el Ministerio Público, bueno, el fiscal en Estados Unidos con los presuntos culpables para que se declaren culpables de un delito menor a cambio de delatar o de denunciar delitos mayores. Eso ha sido criticado en Estados Unidos como antidemocrático, como problemático, y ha sido criticado como algo que impacta severamente en la justicia penal de aquel país. Habría que empezar ahí y habría que irse hacia otras dimensiones y hacia otros niveles. Sí, ha cambiado la imagen, tenemos jueces en condiciones de mayor dignidad, tenemos ahora a las partes argumentando y contraargumentando, al fiscal, a la defensa, tenemos a la parte civil entrando a los procesos, tenemos al imputado manifestando de viva voz su experiencia. Ha cambiado. Ahora, hay algunas cosas que me preocupan mucho, Ángeles, a la hora de implementación, porque desde luego es una implementación compleja, pero sobre todo dos. Una, cómo se van a activar y a desactivar los viejos códigos penales con la entrada del nuevo Código de Procedimientos en los estados. Y, por ejemplo, la PGR tiene batuta dentro de este proceso, pero va también a cambiar a una fiscalía. ¿Cómo vas a hacer toda esa transformación, digamos, sin bajarte el caballo? Ninguno de los dos se baja el caballo, vaya. Bueno, es todo un esquema de reorganización institucional profundo que va desde un nuevo modelo de cómo van a hacer las cosas cada uno de los operadores, cómo funciona Procuraduría o Fiscalía en su momento. O sea, el corazón de esto es la transformación que debe hacer cada una de las instituciones en el seno de cómo se hacen las cosas para administrar o procurar justicia. Partiendo de eso, puede ser una fiscalía autónoma, que es un concepto que ya hay en varias entidades federativas, o puede ser una procuraduría que tendrá que transformarse en fiscalía de acuerdo a la última reforma constitucional antes del 2018. Sí. Pero en sí mismo, el sistema está en la forma en cómo se hacen las cosas. Es un cambio radical de incluso profesionalización de quienes hacen parte de este sistema. Y yo quiero nada más, permíteme regresar a un punto que me parece fundamental.
¿qué debe ver la sociedad o como un beneficio? El primero de ellos es que en este nuevo sistema la víctima sí cuenta. La víctima tiene una visibilidad, tiene un asistente jurídico que la va a acompañar en todo el proceso. Hay reducción de tiempos, o sea, procesos que se pudieran llevar años, ahora se están haciendo en menos veces de semanas o meses, pero es un tiempo muy corto. Hay verdaderamente una investigación científica, hay la capacidad de saber qué está pasando en un juicio, o sea, no es simplemente en lo oscurito, o sea, quienes hemos litigado en materia penal, pues las banderillas están ahí, vemos cómo están, ¿no? Yo me voy a quedar con eso porque me parece que es el mensaje más alentador. Ahora las víctimas van a contar, es alentador hacia adelante, desalentador hacia atrás, pero muchas gracias a los tres, muchas gracias María Los Ángeles Fromo por haber estado con nosotros, muchas gracias Daniel Márquez por haber aceptado venir y por supuesto muchas gracias Laira Negrete por haber estado con nosotros, sobre todo usted, gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes aquí 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, páselo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.